Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tras la aprobación en general del tercer retiro, 10%, en las comisiones de Constitución del Senado, y ante la inminente votación en sala el próximo jueves 22 de abril, el gobierno presentó en el Tribunal Constitucional un requerimiento para evitar un nuevo giro desde el fondo de las AFPs, aduciendo entonces que es inconstitucional hacerlo. Por eso este tribunal tendrá que determinarlo. Este escenario de ir al tribunal ya había sido adelantado por el Ejecutivo a través de sus ministros y del propio presidente Piñera, y aseguran que el Ejecutivo ocuparía todas las herramientas y todas las facultades legales que tiene para hacer cumplir la Constitución. Es parte de la obligación que tienen las autoridades, hacer cumplir la Constitución. Por lo tanto, quien estime que permitiendo algo o haciendo algo vulnera la Constitución tiene necesariamente que dar aviso, por llamarlo de algún modo, o que un tribunal lo vea. Bueno, algunos sectores de Chile Vamos, en los días previos, habían pedido al gobierno no recurrir a este tribunal, no argumentando razones constitucionales, sino argumentando que la medida generaría malestar ciudadano. Recordemos que el año pasado, con el segundo retiro del 10%, la iniciativa también pasó por el TC, pero en dicha oportunidad en el Congreso lograron aprobar un artículo transitorio relativo a la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social que tiene el presidente de la República, es decir, otorgando al legislativo una atribución de este poder del Estado. Todo indica que políticamente es una decisión que le va a generar muchos inconvenientes al gobierno, no solo con la oposición, no solo con una parte de la ciudadanía, sino con sus propios parlamentarios, quienes se van a ver en la disyuntiva de seguir a su gobierno o darle la espalda a su gobierno, siendo este un año electoral y sabiendo que esta es una medida de carácter más bien popular, es decir, que tiene cabida en la población, que suena bien en la población y que puede ser leído entonces como oponiéndose al retiro. Está compleja la situación, pero hace días llena un montón de temas porque no es exactamente hoy día la cabeza fría la que predomina para discutir en los méritos de las cosas. Escuchemos. Como hemos dicho, estamos conscientes del dolor de las familias y seguiremos buscando las mejores formas para ir en su auxilio, buscando nuevas formas de recaudación que permitan seguir allegando más recursos. Y seguiremos buscando las personas que puedan no haber recibido las ayudas que quisiéramos. Pero también es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas. Y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto, que nos asiste la convicción, atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importante de sus vidas, la vejez. Habiendo escuchado al ministro Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia, quien lleva la relación con el Poder Ejecutivo, ahí están las razones que esgrime el gobierno. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los días venideros. Vamos a la mesa de conversación. Tras 7 años de discusión, y hemos aquí mismo en esta mesa conversado muchas veces sobre este tema, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de muerte digna que permite la eutanasia en Chile. Ahora el proyecto, como es normal, pasa al Senado, a la otra Cámara. Uno de los diputados impulsores, defensores de esta idea y que permanentemente está argumentando en favor de esta idea es el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien está con nosotros esta noche. Vlado, buenas noches y gracias por recibirnos. Hola Matías, gracias a ti por la invitación. Vlado, este triunfo, por así decirlo, porque persigue este tema de mucho tiempo, me gustaría saber de cómo entró la idea original y cómo pasa ahora al Senado, qué cambios fundamentales tiene y cuáles son los ejes para reactualizarnos en el tema en que estamos. Sí, bueno, cuando presenté este proyecto en 2014, fue mi primer proyecto en la Cámara de Diputados. Chile era un país muy conservador, era probablemente de los más conservadores de América Latina, ¿no? Y pensábamos en ese momento que estábamos presentando un proyecto contracultural, o sea, imaginábamos que esto iba a generar no necesariamente un apoyo mayoritario de la sociedad chilena, lo cual con el paso del tiempo
se ha ido consagrando. Hay un 70-80% de la población que está de acuerdo con este proyecto. Pero en términos de lo que tenía el proyecto originalmente y de lo que se aprobó hoy finalmente, tenía 3 causales el proyecto. Se aprobó la primera, que tiene que ver con enfermedad terminal. Se aprobó la segunda, que tiene que ver con sufrimiento físico, ¿no? Cuando una enfermedad que no necesariamente es terminal, pero que produce un sufrimiento extremo en el paciente. Y la tercera causal, lamentablemente, se rechazó hoy día, que tiene que ver con sufrimiento psíquico. Es decir, aquí los casos emblemáticos son una tetraplegia, pacientes que llevan décadas postrados, que se sienten presos de su cuerpo y eso les produce un sufrimiento psíquico. Bueno, lamentablemente eso quedó descartado del proyecto. Y lo otro que quedó descartado, que tampoco es una buena noticia, al menos para los autores del proyecto, es que se excluyó a los menores de edad de este proyecto. De 14 a 18 nosotros teníamos una fórmula, un mecanismo especial para, con compañía de sus padres, se pudiera autorizar la eutanasia, si es que obviamente el propio menor lo pedía. Pero lamentablemente esa fórmula no logró mayoría y solo estamos hablando entonces de un proyecto de 18 años para arriba. Una parte, Vlado, en que no te la escuché lamentablemente bien, me imagino que te hiciste referencia a que quedan excluidos también las causales psiquiátricas, ¿no? O psicológicas. Sí, las causales psiquiátricas quedan completamente excluidas. O sea, ¿por qué? Porque uno de los requisitos de la ley es que el paciente tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Para tomar una decisión libre, autónoma. Entonces, si es que está con una demencia senil o con un Alzheimer o cualquier enfermedad de naturaleza mental, no se entiende a esa persona completamente autónoma para tomar una determinación. Y entonces están excluidas del proyecto. Ya. Vlado, probablemente que hemos leído bastante, incluso una carta muy impactante el fin de semana de 3 hermanos que hablaban en una posición distinta a la que tú sostienes y a la que ha triunfado hoy en la Cámara de Diputados. Y uno de los argumentos general que hacen ruido o hacen pensar sobre esto, que es muy delicado, estamos hablando de vidas humanas, tiene que ver con, tú hablas de la plena libertad. ¿Cuándo tienen verdadera libertad las personas? ¿O todos tienen plena libertad? ¿No hay acaso una presión al existir la posibilidad de ejercer esta muerte digna vía eutanasia? De que las personas se sientan, voy a decirlo como lo hemos escuchado desde chicos, que se sientan un cacho, sin serlo, pero que se sientan un peso para su familia. Entonces dicen, ¿saben qué? Mejor voy a pedir la eutanasia, porque no quiero darles un problema a ellos. No es que yo quiera, pero me imagino que les puedo estar dando un problema allí. Ahí hay un problema bien de fondo. Sí, dos comentarios sobre eso, Matías. El primero es que la ley obliga al médico tratante de asegurarse de que esta decisión sea una decisión autónoma del paciente y la ley dice textual, libre de cualquier presión externa. Eso es lo primero. O sea, el médico tiene que estar seguro. ¿Y cómo se puede estar seguro de que en el foro interno una persona no se siente un estorbo en determinado momento? ¿Cómo te puedes asegurar de eso? Sí, voy para allá. El médico tiene que cerciorarse de que no hay una presión externa, por ejemplo, de un familiar o familiares, porque además el médico tiene que cerciorarse de otro requisito, y es que la decisión sea prolongada en el tiempo, dice. Esto lo dice toda la legislación en el mundo, no estamos aquí en Chile inventando la rueda respecto de esto. ¿Por qué prolongada en el tiempo? Porque es una decisión meditada. No es una decisión de un día para otro, es una decisión meditada. Ahora, es un argumento procedimental, pero perdón, el Vlado, tema de fondo que tú dices... Vlado, perdón, ¿y la ley en este caso te exige esta permanencia en el tiempo? Por ejemplo, dígame ahora y ratifíquemelo en 3 meses, o en 6 meses, o en un año para poder llevar a cabo esta acción, ¿o no? No quisimos establecer fechas exactas, porque los casos son distintos. Lo que sí, y esto pasa en todas las legislaciones del mundo, no se establece una cantidad de tiempo determinado, pero lo que se establece es que el médico tiene que estar absolutamente seguro de que es una decisión meditada del paciente y que no fue de un día para otro. O sea, no está improvisada, ese es el espíritu de la ley, sino que es una decisión más prolongada en el tiempo, ¿no? Ahora, quiero ir al tema de fondo de tu pregunta, porque la pregunta es, ¿nosotros como parlamentarios tenemos la posibilidad de inmiscuirnos, de meternos en la intimidad del paciente y saber verdaderamente sus motivaciones? Yo creo que la respuesta es no. O sea, hay un espacio, hay momentos en la vida en donde
el individuo tiene que tener una reflexión frente a su propia conciencia, y eso es irreemplazable. Es decir, yo no creo que desde el Congreso tengamos que juzgar las motivaciones de los pacientes. ¿Por qué? Porque esta ley tiene una inspiración liberal de reconocerle un espacio de autonomía a esa persona. No es un asunto de la sociedad, no es un asunto del Estado, es un asunto personal frente a una circunstancia de extremo sufrimiento. Y ahí el paciente toma la decisión. Ahora, ¿cuál es exactamente la última motivación? En última instancia, Matías, nosotros no lo podemos juzgar. Sí, eso es lo que quiero decir. Los que se oponen muchas veces se oponen a que el margen de error es una vida. El margen de error a que, como no podemos probar hasta qué punto es libre esa libertad, no está siendo cooptado, no está siendo presionado, o lo fue durante el tiempo, y el riesgo es que esa persona esté tomando una decisión sin quererlo en la profundidad. Es difícil meterse en esa conciencia y es difícil averiguarlo, pero ese margen de error es el que algunos quieren protegerse oponiéndose a una ley como esta. Sí, lo que pasa, Matías, es que, de nuevo, ahí la discusión es hasta qué punto vamos a tener una ley paternalista que cree, porque lo que tenemos hoy día es una ley paternalista. La legislación actual usted tiene un solo camino, y el único camino posible, incluso si ese camino le trae un sufrimiento extremo, es la muerte natural. Entonces yo digo, frente a eso, Matías, lo único que nos queda es entregarle este espacio de libertad individual al paciente porque él está en esos zapatos, para que ese paciente decida. Ahora, ¿cuáles son sus motivaciones finales? Cada uno podrá tener explicaciones distintas, creencias distintas incluso. El punto es que yo no me creo con ese poder paternal para poder juzgar si es que su motivación en última instancia es justa o no. Yo no lo sé, no quiero juzgarlo. Creo que cada paciente que está, porque al hablar con familiares y con pacientes que están en situaciones de extremo sufrimiento, Matías, uno se da cuenta de que es imposible juzgarlo no estando en esos zapatos. No, si ese es el punto. No. Claro, juzgarlo no. Esto es una ley finalmente compasiva. Es una ley humanitaria, sí. Finalmente, Matías. Vlado, nos quedan 2 minutitos y yo quiero preguntarte algo que es muy importante, que la Sociedad de Medicina Paliativa sostiene que antes de explorar esta vía de la eutanasia, habría que explorar y avanzar mucho más en la medicina paliativa, sobre todo tratándose de los temas del dolor que hablaste tú, ¿no es cierto? Todo sufrimiento y dolor, que no está del todo desarrollado, que no están todas las coberturas del Estado, todas las garantías, todos los respaldos y todas las ayudas para lo paliativo, para después ver si siguen queriendo mantener la opción de la eutanasia. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, no son contradicción legislar sobre la eutanasia y en paralelo creer que hay que fortalecer y universalizar los derechos a los cuidados paliativos. No son para nada una contradicción. En ningún caso, Matías, nosotros somos muy partidarios de los cuidados paliativos, pero solamente esto lo he conversado con la gente de la sociedad de cuidados de paliativistas de Chile, que hacen una tremenda labor, y quiero aprovechar de mencionar a Ana Miles, doctora de Arica, que hacen un tremendo trabajo para disminuir el dolor de los pacientes que ya están en el último tiempo. Pero un solo comentario, Matías, la verdad es que fuera de no ser contradicción, el proyecto de eutanasia va a ayudar a que los cuidados paliativos se universalicen, porque así pasó en Colombia, así pasó en Canadá, así pasó en Holanda. En la medida que se debate sobre el final de la vida, los gobiernos se ven obligados a financiar los cuidados paliativos. Y eso es lo que va a pasar en Chile. El gobierno va a tener que aumentar el presupuesto para los cuidados paliativos en medio de este debate sobre la muerte digna en su conjunto, no solo sobre eutanasia, también es una discusión de cuidados paliativos. Vlado Mirosevic, nos comprometimos a liberarte temprano, tenías un compromiso, así que te agradecemos mucho este espacio breve pero interesante para una ley que lleva mucha discusión, que avanza entonces ya una etapa legislativa y pasa al Senado. Vlado, muchas gracias y muy buenas noches. Bien, gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública para comentar un tema que ha sonado durante toda la crisis, toda la pandemia, y es el efecto que ha tenido en el empleo. Sabemos, ¿no es cierto? La crisis económica, tiene crisis de empleo, sin lugar a dudas, lleva siempre apareado, pero en particular el efecto que ha tenido en el empleo femenino. Las mujeres, por varias razones que también se han ya analizado de manera ampliada y profunda, sufren más el empleo. Entonces,
Chile ya venía hace tiempo con un retraso incluso respecto del resto de la región en la incorporación de la mujer al mercado femenino. Bueno, había mejorado de alguna manera en los últimos años y con esta pandemia cae y cae fuerte. Pero hablar de mujeres es generalizar. Hay distintos tipos de mujeres enfrentadas al empleo y para eso queremos hablar con Juan Bravo, que es director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches, Matías, y muchas gracias por la invitación. A ustedes, porque nos expliquen, cuando hablamos de desempleo y mujeres en pandemia, estamos hablando de distintas cosas, ¿no? Quiero que nos expliques tú de qué se trata. Claro, mira, lo que hace este análisis que nosotros hicimos es que, claro, como bien tú señalabas, de lo que se ha hablado bastante y que es correcto, que es así, es que esta crisis ha afectado mucho más al empleo femenino que al masculino, y eso no hay ninguna duda. Y de hecho, en las últimas cifras que tenemos disponibles, el empleo de hombres ha caído al 7,5% anual, pero el empleo de mujeres ha caído al 13,1% anual. Eso es en general. Juan, ¿y cuánto era antes de la pandemia? 7 y 13, quedémonos con eso. 7 el hombre, 13 la mujer hoy. ¿Antes era cuánto? Claro, es que ojo, esa no es la tasa de desempleo, esa es la caída en el empleo, es la destrucción de empleo. Claro. Claro, la verdad es que no. Si tú miras tasas de desempleo, la verdad es que claro, las tasas de desempleo femeninas son mayores a los hombres, pero el problema es que se distorsionó mucho ese indicador durante la crisis. Y la razón es que como las mujeres se retiraron más del mercado laboral durante la pandemia, porque las mujeres sabemos que ejercen más este rol cultural de cuidado, ¿cierto?, de personas dependientes. Entonces, como se retiraron más, fíjate que ocurrió algo muy inusual en la primera ronda de cuarentenas masivas el año pasado, que es que la tasa de desempleo de los hombres superó a la de las mujeres. Pero eso no es porque les afectó más a los hombres que a las mujeres, sino que simplemente el indicador se distorsionó porque esta salida fue mucho mayor en el caso de las mujeres. Claro. Entonces, por eso la tasa de desempleo no es un indicador adecuado para evaluar esto, y por eso es que nosotros nos enfocamos, Juan, en la destrucción de empleo. Por desempleo se entiende personas que no encuentran un empleo, pero tienen que buscarlo, claro, para no encontrarlo. Exactamente. Y muchas mujeres, dado el contexto cultural que tú dices, ¿no es cierto?, de ser de sentirse y de ejecutar como primera responsabilidad muchas labores, sobre todo educativas, en la casa, dejan de ir a buscar empleo. Entonces salen, hay menos búsqueda, por lo tanto hay menos desempleo. Pero bueno, entremos al universo de las mujeres, que es el que ustedes estudiaron en este observatorio. ¿Cómo se comportan distintos grupos de mujeres en esta pandemia? Claro. Entonces justamente aquí lo que quisimos hacer es entender el mercado laboral femenino, y un error del análisis es justamente tratar a las mujeres como que fueran un grupo homogéneo. Claro. Y cuando tú ya entras al detalle, lo que te das cuenta es que en realidad hay diferencias que son realmente gigantescas cuando tú desglosas entre las mujeres que son jefes de hogar y las que no cumplen ese rol. Y aquí hay que aclarar que ese rol de jefatura de hogar está estrechamente ligado a ser el proveedor económico principal del hogar. Y eso, por supuesto, que genera diferencias laborales clave. Primero, porque las personas que ejercen el rol de jefatura de hogar tienden a tener tasas de participación laboral mucho más altas, o sea, a permanecer activos en el mercado laboral precisamente por ese rol de proveedor. No les queda otra, sí. Muchas veces no les queda otra porque están solas haciéndose cargo de los niños, pues. Muchas veces, entonces te fijas, entonces primero tenemos diferencias brutales. Te doy un ejemplo. La tasa de participación laboral, si yo tomo todas las mujeres sin distinción, es de 46%. Ya. Pero entre las mujeres jefas de hogar, la tasa de participación laboral es del 65%. Las mujeres que no son jefas de hogar, en cambio, tienen una tasa de participación de apenas 38%. O sea, estamos hablando de diferencias laborales radicales, realmente grandes. Tasa de participación le llamas tú, que en el universo de las mujeres, ¿cuántas participan? Claro, o sea, no cuánto participan del mercado laboral, mujeres versus hombres, sino que del total de las mujeres,
de las mujeres, las jefas de hogar participan en un 65%. O sea, es súper alto el porcentaje. Claro, te fijas, entonces ahí ya tenemos diferencias que son realmente grandes y además lo otro que pasa con las personas que ejercen el rol de jefes de hogar es que no solo participan más laboralmente, sino que además tienden también a estar más en el estatus de ocupado, o sea, mantenerse trabajando. Y eso nuevamente tiene que ver con el mismo rol de ser el proveedor principal del hogar. Entonces, en una situación de crisis, por ejemplo, esas personas buscan como sea mantenerse trabajando, aunque sean empleos de mala calidad, el que no les gusta más, pero si tú lo quieres, se hace todo lo posible por evitar el desempleo. Y entonces también justamente lo que uno observa en el segmento de mujeres jefas de hogar es que si bien el empleo se vio afectado por la pandemia, se vio mucho menos afectado que el de mujeres que no son jefas de hogar. Y esa es la razón también por qué ya al último dato, o sea, cuando miramos la situación a febrero de este año, ya se había recuperado por completo el empleo de mujeres jefas de hogar. Mientras que el de mujeres que no son jefas de hogar sigue profundamente deprimido. Al trimestre de diciembre 2020, febrero 2021, que es el último dato que tenemos disponible, las mujeres que no son jefas de hogar su nivel de empleo está 24% por debajo del año pasado. Las mujeres que son jefas de hogar, su nivel de empleo es superior en 5,5% al nivel del año pasado. O sea, lo que no se habla es la calidad del empleo, como dijiste recién. O sea, claro, curiosamente, ha subido el empleo femenino en pandemia. Lo que no sabemos es de cuánto bajó su ingreso, que eso sería una explicación distinta, ¿no? Porque como dices tú, no le queda otra que trabajar en lo que sea, porque tiene que llegar dinero a su casa, porque probablemente ella es sola o es la principal sostenedora de esa casa. Exacto. O sea, lamentablemente con los datos de la encuesta de empleo del INE no podemos ver ingresos, que es una lista, por supuesto, muy relevante la que tú señalas porque nos permitiría corroborar eso. Pero de todas maneras, con la información que obtenemos del empleo, la verdad es que hemos obtenido conclusiones que son realmente, yo creo, muy importantes, sobre todo una por el análisis, ¿cierto? Para hacer buenos análisis adecuados desde el punto de vista laboral, pero que también son relevantes desde el punto de vista de las políticas públicas, porque es importante entender cuáles son los segmentos de mujeres que son más afectados y cuáles son sus características. Entonces, cuando tú entiendes mejor eso, también te permite hacer políticas públicas mejores. ¿Hay diferenciación, Juan, en etaria? Sí, mira, por ejemplo, las mujeres que de mayor edad tienden a tener tasas de participación laboral mucho más bajas. Por ejemplo, las personas que son de tercera edad son un grupo de riesgo. Entonces, ese es un segmento que, por ejemplo, ha caído su participación laboral, pero además, incluso, aunque salgamos de la fase 1 y pasemos a fase 2, a fase 3, va a tardar mucho tiempo en volver a recuperarse. Y no se nota en desempleo necesariamente porque no buscan trabajo como uno pudiera esperar, dadas las circunstancias sanitarias, ¿no es cierto? Exactamente, eso, y por eso insisto en que la tasa de desempleo en circunstancias como las actuales nos puede engañar. Es muy engañosa. Sí. Exacto. Y en las mujeres no jefas de hogar, vamos a ese universo, también hay una expectativa de encontrar trabajo menor que hace un año, probablemente, o que hace 6 meses, no sé, tú me dirás. Por lo tanto, también espera, porque puede, porque tiene menos obligaciones que la jefa de hogar, espera arreglándoselas de otra manera y no busca empleo, ¿no es cierto? Porque no sale a buscar empleo si cree que le va a ir mal. Claro, efectivamente, en el fondo, las mujeres que no son jefas de hogar, al no ejercer ese rol de proveedor principal económico del hogar,
en el fondo tienen quizás un poco más de holguras, por así llamarlo, para eso, para quizás poder esperar un poco más y que estemos un poco mejor, ¿cierto? Que empiecen a mejorar las condiciones sanitarias para ya empezar a retornar. Entonces, efectivamente, ese es un segmento que va a tardar, ese segmento de mujeres va a tardar mucho más en volver a reincorporarse al mercado laboral. Ahora, además de eso, Matías, quisiera contarte algunas características bien interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de menores en el hogar. Fíjate que mientras que en el caso de las mujeres que no son jefas de hogar, la caída del empleo, la destrucción masiva de empleo ha sido más o menos pareja, independiente de si hay menores de edad en el hogar o de la edad que tengan. En el caso de las mujeres que son jefas de hogar, ese factor es muy relevante. Fíjate que las mujeres jefas de hogar, que son jefas de hogar en donde solo hay niños menores de 5 años, el empleo ha caído 28% anual. O sea, incluso a pesar también de que las mujeres jefas de hogar en promedio han recuperado el nivel de empleo prepandemia, ¿sí? Ese segmento en particular sigue en una crisis profunda. Entonces aquí las que han aumentado, las mujeres jefas de hogar que han aumentado su empleo son en las que no hay menores de edad en el hogar y en las que hay menores de edad, pero que son más grandes, o sea, mayores entre 5 y 17 años. Y entonces eso es bien interesante porque lo que uno deduce un poco de esto es que, por ejemplo, en los hogares donde ya hay menores de edad, pero que son más grandes, de repente, por ejemplo, pueden contribuir a ayudar a cuidar a hermanos menores, claro, en claro, fin. Claro. Bueno, pero cuando solo hay niños pequeños, incluso a pesar de ser mujer jefa de hogar y tener ese rol dejan de clave, trabajar. Dejan de trabajar y ahí entonces... Eso es literalmente entre la espada y la pared. O sea, necesito trabajar porque soy la jefa de hogar, no me queda otra. Ok, pero no voy a trabajar. ¿Pero cómo? Si lo necesitan no le queda otra. Es que tengo hijos de menores de 5 años. Entonces ahí se produce la crisis sobre la crisis. Y ahí estamos hablando del problema más profundo probablemente de todo el escenario. Exactamente, y te fijas, y por eso es tan importante entender estas diferencias y no hablar de las mujeres en general como si fuera todo lo mismo, porque esto, por ejemplo, nos está dando pistas súper importantes de dónde tenemos que apuntar, digamos, y ayuda, los incentivos. Ahí tenemos un grupo clarísimo que requiere una ayuda súper relevante ahora y que no se le puede abandonar porque son jefas de hogares y tienen niños muy pequeños y no pueden trabajar porque son jefas de hogar y, como dices tú, en muchos casos están solas. Entonces ahí hay que apuntar con mucho mayor fuerza. No es que el resto no lo haya que apoyar, pero ahí es donde hay que tener ciertas políticas ya más específicas y de mayor ayuda. Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por conversar, por estar con nosotros aquí en Vía Pública. Que te vaya muy bien. Encantado, muchas gracias, Matías, por la invitación. Gracias, como siempre, Juan. Chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Para proteger a sus trabajadores. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos de inmediato nuestro portal de noticias 24horas.cl. En este momento la noticia principal es... ONEMI mantiene las alertas para 7 regiones del país por eventos meteorológicos. Revise cada uno ahí con las aplicaciones, mirando a nuestros expertos. Atenti, porque pueden venirse las primeras lluvias grandotas del año. Revisamos justamente el tiempo. En este momento en la región metropolitana, el cielo está cubierto y hay 11 grados con 6 décimas. Pero para mañana miércoles deberá haber un cielo parcial y 18 grados como máxima probable. El jueves, cielo parcial también y 3 grados más, 21 grados como máxima
probable. Revisamos otras regiones del país. Castro, en la región de los lagos, que hoy día llovía, me parece muy fuerte en Chiloé. Cielo nublado, máxima probable 12 grados. San Antonio, región aquí en Valparaíso, cielo parcial para mañana y máxima probable de 17 grados. Hoy,